Te presentamos penaltis más inteligentes del fútbol. Veremos una recopilación de los lanzamientos desde los 12 pasos, en los que los futbolistas se lucieron y fueron muy ingeniosos a la hora de ejecutarlos. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Y para empezar, durante este penalti posterior a la mano involuntaria del jugador del Aston Villa en el área para intentar frenar el centro, el Dibu Martínez puso sobre el tablero todas sus estrategias de manipulación, al desafiar a Cristiano Ronaldo a que ejecutara el penalti para el Manchester United, cuando claramente el designado para la tarea era Bruno Fernández. Al parecer, la insistencia del portero argentino generó la duda en la cabeza del mediocampista portugués, que terminó fallando su tiro a pesar de ser un verdadero especialista en la materia. En este penalti a favor del Barcelona ante el Milan, Lionel Messi olvidó la regla de que no se puede hacer una amague antes de ejecutar el lanzamiento, por lo que inmediatamente después de marcar, observa al árbitro que rápidamente anula el gol y amonesta al crack argentino. El penalti debe repetirse, pero esta vez Messi con toda su calidad logra colocar el tiro a un costado de la portería y adelantar a su equipo en el marcador. En este encuentro entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, Erling Haaland ejecutó su penalti a favor, pero el mismo terminó siendo detenido por el portero marroquí Bono, así como el rebote posterior a ese lanzamiento. Cuando todo parece haber pasado, el colegiado ordena repetir el tiro desde los 12 pasos, debido a que Bono claramente se había adelantado más allá de la línea permitida. En el segundo lanzamiento Haaland logra convertir y rápidamente acude hacia la posición del guardameta para festejar el tanto en su cara, vengándose inmediatamente de lo que había hecho minutos antes. En este penalti a favor de Liverpool, Mohamed Salah tenía la responsabilidad en sus pies, pero detrás de él se encontraba este futbolista de Liverpool, que parecía querer lanzar algún tipo de mala suerte hacia el crack egipcio, y la misma parece surtir efecto, ya que Salah no solo falla su tiro debido a la tapada del portero, sino que en el rebote impacta en el larguero con su cabezazo, y deja pasar una oportunidad única para adelantar a su equipo en el marcador. En este partido en contra del Orlando City, el portero peruano galese logra detener el tiro, pero el árbitro ordena repetir el penalti. Debido al adelantamiento del guardameta en el momento de la ejecución y por si fuera poco, se decide expulsar al mismo. Como ya no había más cambios, el entrenador se ve obligado a designar un jugador de campo para colocarse los guantes, y es así que ocurre para sorpresa de absolutamente todo el mundo. Este jugador de campo logra atajar el penalti y ganar la tanda para su equipo, por lo que el festejo y la euforia no se hacen esperar dentro del terreno de juego. En este penalti a favor de la selección brasileña, Neymar Jr. era el encargado de patear, y en los momentos previos fue acosado por los láseres que apuntaban a su rostro desde las gradas, intentando molestarlo y generar el fallo en su lanzamiento. Esto poco le importó al crack brasileño, quien ejecuta su penalti con la jerarquía que lo caracteriza siempre y festejó un gol más con la camiseta de su país. En los compases finales del tiempo suplementario en este partido, este futbolista tenía en sus pies la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador desde el punto penal. Él mismo intentó ejecutar a Lopanenka, pero el balón salió de demasiado débil y anunciado directo a las manos del portero, que no se dejó engañar, y posteriormente veríamos que los compañeros de equipo de este chico no estaban para nada contentos con lo sucedido, y se lo harían saber inmediatamente a empujones. Este guardameta utilizó una de las tácticas más comunes en los penaltis, que es la de señalar al ejecutante hacia donde debe patear su tiro, pero en vez de respetar el lado señalado, el portero se lanza hacia el lado opuesto, y quien sí le hizo caso fue Bukayo Saka, quien convierte el gol para su equipo y deja en ridículo al de los guantes. En este penalti a favor del PSG, un equipo plagado de figuras, no podían ponerse de acuerdo respecto a quién se haría cargo de ejecutar la pena máxima entre Cavani y Neymar. Finalmente es el crack uruguayo el que logra imponerse y asumir la responsabilidad, y el charrúa acomoda el balón y ejecuta su tiro de gran manera, pero el portero rival logra detenerlo de forma impresionante, en una oportunidad desperdiciada que estamos seguros de que sus compañeros no le habrían dejado pasar. En esta tanda de penaltis, el portero del Aston Villa decide acompañar al futbolista del Albion en un camino hacia el área, mirándolo fijamente para intentar ponerlo nervioso. El futbolista del West Bromwich al parecer dudó en ese instante, ya que al momento de patear el portero logra detener su lanzamiento, consumando su estrategia de distracción con creces. En este penalti en contra de PSG, Kylian Mbappé al parecer conocía al ejecutante del tiro, pues fue quien le señaló al portero hacia donde debía lanzarse para detenerlo. En el momento en el que el futbolista patea, el portero le hace caso a Kylian y logra atajar el penalti. En esta tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo prácticamente obligó a Joao Mario a hacerse cargo de ejecutar uno de los tiros de la tanda, exigiendo a su compatriota que mostrara personalidad y asumiera la responsabilidad que esto significaba. Finalmente Joao acepta, y en el momento de ejecutar logró convertir el gol, respondiendo a la confianza que el capitán portugués había depositado en él. En este penalti a favor de la selección de Egipto, al parecer los láseres desde las gradas lograron desconcentrar
al pobre Mohamed Salah, quien terminó desviando demasiado su remate para sorpresa de todos en el estadio. En este lanzamiento desde los 12 pasos a favor del Arsenal inglés, nuevamente el portero vuelve a desafiar a Bukayo Saka, señalándole hacia donde debe ejecutar su lanzamiento. El joven inglés muestra una impresionante personalidad haciéndole caso y rematando hacia ese lugar, engañando al portero quien se lanza hacia el lado opuesto. En la fase de grupos del pasado Mundial de Qatar 2022, la selección de Arabia Saudita tenía su oportunidad de oro para hacer historia y pasar de ronda venciendo a Polonia, pero enfrente tenía al gran Chesney, quien se hizo cargo de la responsabilidad deteniendo un penal y posteriormente el rebote por parte de su rival, logrando una actuación histórica para que su seleccionado ganara el partido. Durante esta tanda de penaltis ante el Real Madrid, Manuel Neuer se lució al atajarle 2 penaltis a 2 estrellas mundiales, como lo son en primera instancia Cristiano Ronaldo y seguidamente el brasileño Kaká. Una impresionante actuación del portero alemán, que dejó con esta cara de sorpresa hasta al propio Josep Mourinho. Finalmente Sergio Ramos tendría en sus pies la oportunidad de mantener con vida al Real Madrid, pero su remate se marcharía hacia las nubes y el equipo merengue quedaría eliminado de la Champions League. Luego de la conversión de Santiga desde los 12 pasos en el Mundial de Rusia 2018, la selección anfitriona y España llegarían a una muy tensa tanda de penaltis, en la que los españoles quedarían sorpresivamente eliminados, luego de que el portero detuviera el lanzamiento de Thiago Aspas, y con eso los europeos redondearon una actuación para el olvido, y los dueños de casa continuaron con la ilusión en el torneo mundialista. Veamos este recordado momento ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010, por etapa de eliminación se enfrentaba Ghana contra Uruguay, y en los compases finales del encuentro, la selección africana se acercó con muchísimo peligro hacia el arco charrúa, en la que un tiro al arco pudo haber acabado con las aspiraciones de los sudamericanos, pero ahí emergería la figura de Luis Suárez, quien interpuso su mano para evitar la entrada del balón y darle vida a la celeste. Al árbitro no le quedó más alternativa que mostrarle a Suárez la tarjeta roja, quien en llanto se marchaba hacia el vestuario, aunque este llanto rápidamente se transformaría en alegría, ya que el ejecutante Ganes fallaría el penalti que pudo darle la clasificación histórica a su país. La actualidad de Lionel Messi con la camiseta de su selección es inmejorable, pero para llegar a eso tuvo que pasar por momentos muy duros, como este ocurrido en la Copa América Centenario, en la cual envió su penalti a las nubes y Argentina perdió la posibilidad del título ante Chile, quien se consagraría campeona en tierras norteamericanas. En la final del Mundial de Alemania 2006, el árbitro del partido marcó penalti a favor de la selección francesa y la responsabilidad de empatar el encuentro recaía en los pies de Zidane, quien disputaba su último partido antes de retirarse. El gran Zizou no decepcionó, ya que ejecutó a Lopanenka y luego de impactar en el larguero, el balón ingresó más allá de la línea de gol, y de esa manera su país volvía a estar en carrera por el título mundial. Durante este partido correspondiente a la UEFA Champions League, Lionel Messi se encarga de ejecutar el penal, pero el mismo es detenido por el portero. Más impresionante aún es el rebote, en el que Lionel se lanza de palomita para cabecear el balón, pero no logra atinar al arco. Luego de recibir una dura falta dentro del área, este delantero del Nottingham Forest se levantaría, tomaría el balón y se haría cargo de la pena máxima. Con toda personalidad del mundo, coloca el balón en posición y se adelanta dando pasos hacia el esférico, el cual impacta firme y le coloca bajo los 3 palos. En el fútbol femenino esta jugadora logró convertir su penalti de excelente manera al colocarlo en una zona de la portería en donde era muy difícil de detener, y para festejarlo ella simuló una lesión en el posterior de su muslo, para finalmente coronar con un baile su estupenda actuación. En este entrenamiento del Manchester City, Kevin De Bruyne tuvo la valentía de ponerse los guantes y colocarse bajo los 3 palos para intentar detener un penalti. El ejecutante patea de Rabona y el balón golpea el palo y luego impacta con el rostro de De Bruyne, causando el estallido de risa de todos sus compañeros. En este penalti, André Camari reeditó el famoso no-look pass, para patentar el no-look penalti. Y es que en el momento de impactar el balón, el delantero croata mira hacia atrás con la intención de confundir al portero, no sabemos si lo logró o no, pero lo cierto es que el balón terminó en el fondo de la red. Este portero realizaría el saque de arco dándosela a su compañero, quien sin prestar atención detiene el balón con sus manos, provocando el pitazo automático del colegiado, señalando el punto de penalti. Los jugadores no tardaron en reclamar y se produce un tumulto, en donde al final el manager del equipo resulta expulsado, y el desastre para este equipo parece no tener fin. Sin embargo, al final el equipo rival ejecutaría el penalti y lo convertirían con total suficiencia. Tenemos esta jugada en el centro del área, que termina en una clara mano del defensor, en un encuentro entre el Aston Villa y el Manchester United. El Dibu Martínez protagonizaría de principio al fin esta acción, al pedirle directamente a Cristiano que tomara la pelota y resolviera desde los 12 pasos. Sin embargo, el cobrador ya estaba designado, y el compatriota de CR7 Bruno Fernández cobraría con demasiada fuerza mandando la pelota por encima de la portería, provocando que el portero argentino
bailara de alegría frente a los aficionados de los Reds, satisfecho de que sus artilugios surtieron efecto. En un partido amistoso entre el PSG y un equipo de la Liga de Bélgica, se suscita el cobro de penal con Neymar como protagonista. Llama la atención como el arquero le indica al brasileño a qué lado quiere que le tire el balón. Sin embargo, se lanza al lado opuesto siendo anotado por Neymar, con un toque suave y esquinado. La sonrisa de Neymar hace lamentarse al portero, que tendría su revancha minutos después en otro cobro penal. Esta vez Neymar le preguntaría si a qué lado quiere que tire, sacándole una sonrisa nerviosa al guardameta. Al final haría su clásica jugada de toque hacia un lado, para que aunque comprometido un compañero logre marcar el gol para el PSG. En este partido entre España y Portugal, Cristiano Ronaldo se enfrenta en tiro penal con David De Gea. Sergio Ramos, que conoce bien al portugués, le dice a De Gea hacia dónde irá el disparo de CR7. Sin embargo, aunque el portero español pretende poner nervioso al comandante, se lanzaría al lado opuesto y Cristiano, fiel a su estilo, convertiría el gol para empatar el marcador en este partido, haciendo un festejo burlón hacia los dos españoles. Aquí vemos otra acción en la que el portero pretende intimidar al lanzador, señalándole el lugar a donde iría su remate. Es el francés Karim Benzema quien terminaría cumpliendo el deseo del guardameta y con un disparo raso que con un certero manotazo el guardameta atajaría, haciendo que el delantero del Real Madrid se lamente por caer en la artimaña propuesta por el cancerbero. En este encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid, el dorsal número 20 intenta deformar el punto penal, pisándolo de manera alevosa. CR7 dándose cuenta le lanza el balón en la espalda, reclamándole su actuación. El jugador del Sevilla regresa furioso a encarar al portugués, que no hace mucho caso a la provocación. El árbitro interviene para calmar la situación, y al momento de cobrar el penalti, Cristiano no perdonaría engañando al portero, y festejando eufórico con su tradicional acto, frente a los aficionados del equipo rival. Ahora vemos nuevamente al comandante entrar en acción, en la preparación para este tiro penal. Está defendiendo la playera de su selección en las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022. Vemos que nuevamente el futbolista con la camiseta número 20 del equipo rival mueve el esférico que CR7 ya había colocado, y haciendo enfadar al portugués que con un empujón muestra su inconformidad. El árbitro central calma los ánimos dialogando con ambos capitanes, pero el resultado de todo esto sería el fallo de Cristiano desde los 12 pasos, dejando sin anotación al seleccionado luso. Sin dudas esta acción sacó de concentración al crack portugués. Si se trata de sacar de concentración a los rivales, el Dibu Martínez es un experto y aquí lo demuestra. Es la tanda de penales del final del Mundial Qatar 2022. Cuando Tchouaméni se dirigía a la portería, el Dibu le manda el balón lejos para que el futbolista francés tenga que ir a buscar el balón. Todo eso para que el mediocampista mandara su potente disparo apenas desviado del poste, y el Dibu celebrara que la Copa del Mundo estaba cada vez más cerca para su selección. Antes de cobrar este tiro penal, el guardameta recorre la portería intimidando al delantero, y además mostrándole donde según él el balón sería lanzado. Cuando se da el silbatazo, el jugador intenta mandar el balón a este sitio con potencia, pero esto no sería obstáculo para el de los guantes, que se tiende a dos manos y desvía la trayectoria del esférico, para dejar en cero la portería de su equipo. Veamos ahora este abuso de oposición, al lanzamiento de este cobrador del Chelsea. No con 2 ni con 3, sino hasta 4 jugadores del equipo rival invadiendo el área, para el cobro penal. Un compañero del ejecutante y el árbitro, ya desesperado, solicitan abandonar el espacio a los defensores, que se muestran tranquilos y pasivos a la petición. Al final los Blas deciden cambiar de cobrador, y este ejecuta correctamente para festejar un gol más en el marcador para el equipo inglés. Neymar se enfrenta nuevamente al desafío de los 12 pasos, pero el guardameta se recarga completamente hacia un costado, cubriendo solo el 10% de la portería, y dejando libre el 90% de la misma. El brasileño se perfila para chutar, pero el disparo va demasiado esquinado, que pasa desviado a un costado del poste del portero, haciendo más notable la estrategia del portero, que funcionaría muy bien en esta ocasión. En un partido entre Portugal y la selección de Francia, Karim Benzema tiene la oportunidad de descontar por la vía penal, pero Pepe, quien fue su compañero de equipo por muchos años, le dice al guardameta con reiterados gestos a dónde tiraría el delantero galo. El momento de ejecutar llega, y Pepe estaba en lo cierto. Sin embargo, el guardameta luso hizo caso omiso a los consejos del central, y se lanzó al lado opuesto pese a los reclamos de Pepe, que no lo podía creer. Volvemos a ver a Neymar en un cobro de tiro penal, y levanta la mirada dejándonos ver una clara concentración en lo que hará. Sin embargo, también se observan las luces de un láser en su rostro, que le apuntaban desde la tribuna. Neymar le hace una señal al árbitro informándole de lo que está sucediendo, pero el momento del silbatazo llega, y con la clase y jerarquía que le conocemos al brasileño, vence fácilmente al guardameta gritando eufórico su gol, y festejando con sus compañeros. Veamos ahora cómo el cobrador y el portero rival caminan rumbo al área, para ejecutar el tiro correspondiente a la tanda de penaltis. En el trayecto el portero no deja de mirar al ejecutante intentando sacarlo de concentración, el cual con cara de incredulidad le regresa una mirada incómoda al guardameta, que en ningún momento dejó de mirarlo. La expectación sobre lo que sucederá se refleja tanto en la banca como en las gradas. Y finalmente el guardameta sacaría provecho de la situación
situación, atajando con ambas manos el remate del delantero rival. Lo que verán a continuación es una muestra de lo que no es fair play. El delantero había acomodado su balón y tomaba distancia para el tiro, pero el portero parece caminar hacia él para decirle algo, pero sorpresivamente lo que realmente hace es patear el balón que ya estaba en el penal, mandándolo lejos y retrasando la ejecución del tiro penal. El árbitro le muestra inmediatamente la tarjeta por su actitud, y cuando se llega la hora de tirar, el guardameta daría cátedra de cómo se ataja un penal, mostrando la otra cara de la moneda. Esta ejecución desde los 12 pasos, además de ser extraña, tiene un tono de burla añadido. Es verdad que el guardameta provoca al cobrador con la seña clásica de donde irá el remate, pero al anotar su disparo haciéndole caso al guardameta, el delantero se burla del portero haciendo el mismo gesto de señalar, y además se lanza como lo hizo el arquero hacia el lado contrario, en un épico momento vivido en los penales. Mbappé y el portero del PSG hicieron un match perfecto al comunicarse por la espalda del jugador que ejecuta el penal, señalándole la dirección de donde iría el cobro. Donnarumma hace caso y logra atajar la pena máxima del jugador. Su compañero Perrin se lamentaría de lo sucedido, y recibiría de consuelo una gran sonrisa del crack francés. Dicen que tocarle el balón al rival antes de que cobre un penal trae mala suerte, pero en esta ocasión no fue el caso. Este defensor del Manchester United le saca del brazo el esférico a este jugador del Arsenal, quien rápidamente lo vuelve a tomar. Sin embargo, cuando ejecuta lo hace con la clase y potencia suficiente, engañando a De Gea para sumar un tanto más al marcador gane. La tribuna le daría su aprobación con el grito de gol en todo el estadio. Cristiano Ronaldo en su paso por la Juve nos dejó esta doble clase de cómo se cobran dos penales en el mismo partido. Primero vence al guardameta abajo y al centro con un disparo potente, y apenas 11 minutos más tarde el guardameta se pregunta si su remate irá nuevamente al centro y abajo, pero Cristiano esta vez lanza arriba y al centro, volviendo a marcar. Sabemos que Tim Krul es un arquero atajador que casi siempre que se pone bajo los 3 palos en un tiro penal, logra detenerlo debido a su estatura y habilidad. Pero miren ahora cómo defendiendo la camiseta de su club el Norwich de la Premier y teniendo el registro de Asia donde ejecutarían sus penales los futbolistas del Tottenham en su botella de agua, en 2 ocasiones lograría impedir la anotación. En esta tanda de penal, decide en un primer momento recargarse hacia su derecha y después abajo logra detener el penal definitorio de la serie, festejando a lo grande con sus compañeros. Davinson Sánchez primero diciéndole que estaba nervioso y que ya lo conocía, pues ambos jugaban en la Premier. Después vino el conocido mira como te como hermano, detonando el disparo titubeante y sin potencia por parte del colombiano, que miraba como su disparo era detenido por el arquero argentino, que festejaba el éxito de sus maniobras. El portero del Inter Julio César se acercó rápidamente a Ibrahimovic en el momento en el que Sueco estaba por ejecutar su penal en el derbi de Milán. El guardameta brasileño parecía hasta burlarse de Zlatan, lo cual tenemos por seguro que no le habrá gustado para nada. Cuando el sueco patea, convierte el tanto generando inmediatamente las miradas de burla y risas, esta vez en contra de Julio César. Este portero del Valencia estaba decidido en llevarse la tanda de penaltis ante el Porto, por lo que decidió intimidar a todos y cada uno de los ejecutantes del equipo portugués. Observen cómo cada vez que uno de ellos se acerca a patear, el guardameta se para frente a él y habla generando la duda de los pateadores. Gracias a esta táctica el Porto tuvo 4 fallos en la tanda, algunos fuera y algunos detenidos por el portero, quien terminó convirtiéndose en el héroe de su equipo. Si te gustan los videos que traigo todos los días al canal, agradecería que te suscribieras y dejaras un buen like. Ahora sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.